Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amor, Sanación y Magia. Mi nombre es Paola de la Federica y el día de hoy vamos a tratar un tema importante, un tema que seguramente en alguna parte de tu vida te has cuestionado. Saben ya de antemano que en este podcast vemos las cosas desde una perspectiva espiritual y esta no va a ser la excepción. Entonces, hoy vamos a hablar o vamos a tratar de entender cuál es el propósito de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué vinimos? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué estamos en esta experiencia, en este planeta, en este cuerpo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el fin? Yo creo que siempre en alguna parte de nuestra vida hemos llegado a esta pregunta, todos, ¿no? ¿Para qué vine? ¿Por qué estoy aquí? Y obviamente estamos hablando de un propósito de la vida misma, no el propósito individual de cada persona, sino general para qué estamos aquí. Sí, cada uno de nosotros irá descubriendo sus propios propósitos o las cosas que va a tener que trabajar en esta vida, pero ese es un camino más individual, ¿verdad? Aquí vamos a ver el propósito del por qué tenemos que estar aquí en el planeta, cada uno de nosotros. Vamos a comenzar diciendo que el concepto del propósito de la vida pues es sumamente profundo. Aquí lo vamos a resumir, pero es sumamente profundo y tiene muchos colores y muchos matices y abarca aspectos espirituales y de evolución, aspectos evolutivos. Pero en términos generales, la sabiduría espiritual nos dice que el propósito de la vida es la evolución y el crecimiento espiritual a lo largo de las encarnaciones. Sí, algo que a lo mejor no están de acuerdo otras visiones como la religión. En la religión no se cree, bueno, en algunas, no las conozco todas a profundidad, pero en algunas no es posible que las personas reencarnen. Sin embargo, sí hay similitudes en el hecho de que hay algo más allá del cuerpo. Cuando el cuerpo muere, hay más allá, ¿sí? Pero ese es tema para otro episodio. Ahorita nos vamos a enfocar en el propósito de la vida. Entonces, es precisamente es evolucionar y crecer espiritualmente a lo largo de muchísimas encarnaciones. Ahora, algunos puntos claves que podemos mencionar sobre el propósito de la vida desde esta perspectiva espiritual es, punto número 1, la evolución de la conciencia. La vida es un proceso de continua evolución de la conciencia. Cuando nosotros vivimos experiencias en diferentes cuerpos, en diferentes contextos, el alma, que esa es única, que esa es esto que se desprende de la fuente, el alma aprende sus lecciones y va desarrollando cualidades o habilidades que pueden ser muy específicas, pero también muy generales, no por ello menos importantes. Hablando de temas más generales, el amor, la compasión, la sabiduría, el altruismo, el ser empáticos, etcétera, y por supuesto habilidades mucho más específicas que al final siempre nos van a llevar al tema de realmente conocer el verdadero amor de la fuente o entender que somos amor y que somos luz y que somos conciencia. ¿Sí? Esto es como la parte principal, la evolución de la conciencia. Cuando somos almas muy nuevas, pues no tenemos tantas habilidades o tanta conciencia como personas que ya tienen almas muy viejas, que a veces yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de experimentar el hecho de conocer a alguien y platicar con esa persona y decir, bueno, ¿de dónde le sale tanta sabiduría? ¿O cómo tiene tanto control sobre sí mismo? ¿O por qué esta persona habla así tan bonito?
pues a veces podemos entender estas características y saber que la persona tiene un alma muy vieja, es decir, que ha vivido muchísimas encarnaciones y ha aprendido muchísimo a través de estas encarnaciones. ¿Sí? Otro punto importante es el autoconocimiento y la autorrealización. Por eso hacemos mucho énfasis en conocernos a uno mismo, conocerse a sí mismo, en el aspecto espiritual o desde la perspectiva espiritual. Es muy importante conocerte primero, aprender a ser feliz contigo, aprender o conocer esta parte auténtica de ti para entonces poderla compartir o poder enseñarle a otros. Sí, es importante el autoconocimiento y la autorrealización. Entonces, uno de los objetivos principales desde la perspectiva espiritual es que el individuo o el ser humano adquiera un mayor conocimiento y se realice a sí mismo en niveles muy profundos. ¿Sí? Esto lleva de la mano pues el comprender nuestra verdadera naturaleza espiritual y poder vivir a través de esta naturaleza. Cuando somos personas muy materialistas, cuando estamos muy cerrados a entender temas espirituales, cuando por más que nos ponen en las noticias y en nuestra nariz cosas que están pasando que hace 10, 20, 50 años eran irreales, pero que hoy son una realidad y que aún así nos seguimos negando a creer que existen, que se puede, que están siendo comprobadas, que pueden no ser cosas tangibles o experiencias no tangibles, pero que empieza a tener mucho auge y que empieza a ser incluso investigado desde la ciencia. Pero aún así la persona se niega, es una persona que no está en un contacto consigo mismo. Si no comprendemos nuestra naturaleza espiritual, nos seguimos aferrando a solo lo material, la tercera dimensión. No tienes que ser un experto, solo tienes que entender que la vida no puede ser solo lo que tú estás tocando o lo que tú estás experimentando, así como los demás no pueden girar en torno a tu vida y cada uno de nosotros tiene una vida con personas alrededor, con ambientes, con sus casas y sus actividades. Digamos que cada uno de nosotros es un sistema solar. Así hay muchísimos sistemas solares, y hay muchísimos planetas, y hay muchísimas estrellas, y hay cosas que van más allá de nuestra comprensión en este momento. Pero si el ser humano, vamos a ponerlo desde la perspectiva de la ciencia y esta teoría de la evolución que todo el mundo conoce, que el hombre proviene del mono y evolucionó y no sé qué. Bueno, si tú puedes aceptar esa teoría como única y verdadera, estás aceptando que el hombre puede evolucionar, que su conciencia puede evolucionar. Por lo que si tú ahorita, en este estado en el que te encuentras, no aceptas que va a haber más evolución y más capacidad y más habilidades y hay más allá de lo que conoces hoy, entonces verdaderamente no estás aceptando esa teoría tampoco. Porque si aceptas una, no aceptas que también hay más para el futuro o para adelante? Entonces, es importante tener congruencia y es importante entender que debemos estar abiertos a cosas que van más allá. Puede ser difícil de procesarlo, claro, lleva tiempo, pero para eso hay que estudiar y para eso hay que leer y para eso hay que experimentar y hay que conectar con uno mismo. La verdad está en nosotros. Cuando uno se autoconoce, vas a ir a rincones de ti mismo que no conocías antes y donde se guardan muchas verdades universales, que tú mismo las vas a conocer. Claro que nos podemos ayudar ya con muchas herramientas que están ahí afuera, muchas personas que ya han hablado de esto, que se han dedicado la vida entera a investigar,
Y bueno, hay mucha herramienta en la que nos podemos apoyar, pero las verdades también yacen en nosotros mismos, en nuestro interior. Y de eso se trata el autoconocimiento. ¿Sí? Bien. Otro punto importante es el cumplimiento del deber cósmico. Cada individuo tiene un deber cósmico o una misión específica aquí en la Tierra, en la vida que estás viviendo. Y esto puede contribuir al bienestar de la humanidad. De hecho, no es que pueda, es que cada uno de nosotros va a contribuir al bienestar de la humanidad. Vinimos a crear cada uno de nosotros o a dejar nuestra huella cada uno de nosotros, que va a ser la huella de la humanidad. Y la humanidad está en evolución. La evolución de la conciencia. Ese es el propósito. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros está cumpliendo el deber cósmico. Todos traemos una parte del rompecabezas para ayudar a la evolución espiritual del planeta y así poder subir un escalón más en la evolución. Cuando se completa un ciclo, subimos, que es lo que está pasando ahorita. Estamos en ese proceso que hace 100 años, 200, 500, 2000, se estaba trabajando, pero no estaban todavía tan cerca. Ahorita ya dimos el paso, ¿sí? Y por algo estamos todos aquí. Por algo tú estás escuchando esto, por algo yo estoy haciendo esto, por algo tu vecina te habló de esto, por algo. O sea, todos estamos cumpliendo un papel para esta evolución. Sí, también están las personas que no están evolucionadas y que no quieren evolucionar, pero pues también están cumpliendo una parte. Nos están enseñando a nosotros a lo mejor a tener paciencia, a dejar que cada quien viva y no querer controlar las cosas. Sí, también esas personas nos están enseñando y están aportando una parte del rompecabezas. Otro punto importante es que también estamos en aprendizaje y crecimiento continuo. La vida es como una escuela, es una oportunidad de aprender y crecer constantemente. Si tú no estás siempre aprendiendo algo nuevo, una habilidad nueva, no siempre aprender una habilidad se trata de meterte a un curso y gastar. Entendemos que no todas las personas se pueden dar el lujo de invertir su dinero en este tipo de aprendizajes. Pero no siempre es a través de un curso. Tú estás aprendiendo algo nuevo escuchando esto, y esto es gratis. Tú puedes aprender algo nuevo leyendo un libro, conversando con una persona sabia, conversando con una persona que a lo mejor sabe un tema que tú no sabes. Si tú, por ejemplo, a mí me pones a hablar con un ingeniero, yo no tengo idea. Yo no sé nada de ingeniería. ¿Sí? Hay cosas, hay temas que a mí no se me dan. Si, por ejemplo, un tema que no se me da, no entiendo yo la matemática para cortar el pelo. No entiendo. Yo no puedo procesar eso. Y hay personas que ni siquiera tomaron ningún curso y saben cortar el cabello y saben cortar a toda su familia. Qué padre, o sea, yo no sé qué es eso. Tampoco, por ejemplo, coser. Sí sé coserte un botón, sí sé coserte a lo mejor algo súper sencillo, pero no entiendo todos esos patrones que hacen tan bonitos y que los cortan y que dóblale aquí, voltealo y el zipper. O sea, yo veo videos de eso porque realmente me impresiona. Sí, entonces son temas que yo no sé, pero si yo me pongo a hablar con una persona que sabe de eso, voy a aprender algo nuevo. Me va a tratar de explicar y a lo mejor no lo voy a entender a la primera, pero me va a decir cosas que me van a hacer aprender, que me van a hacer absorber nueva información. Entonces no siempre se trata de pagar. Hay mucha información gratis que claro que tienes que saber si esa es buena información, ¿verdad? Pero ahí puedes utilizar tu intuición. La intuición es gratis. La intuición es gratis. ¿Ok? Es una buena herramienta que te va a ayudar a ir
separando lo bueno de lo que no te sirve, ¿sí? Así que también estamos en un aprendizaje y crecimiento continuo para podernos desarrollar en lo espiritual. Y otro punto que podemos decir acerca del propósito de la vida es la unificación de lo divino. En las corrientes espirituales se habla de que el propósito último de la vida es alcanzar esa unión con lo divino, o con la fuente, o con Dios, o con el aspecto más elevado de la existencia. Y esto se va a lograr una vez que nosotros transmutamos o trascendamos las limitantes del ego. Y entonces vamos a experimentar lo que es la unidad verdadera. Y primero lo tenemos que hacer experimentando la unidad entre nosotros. Y una vez que lo haces, ya estás en unidad con la divinidad. ¿Sí? Por eso nosotros siempre hablamos del ego. Hay que transmutar el ego, hay que trabajar el ego, hay que trabajar la sombra. Ya les había mencionado que no es como que un día amaneces y ya no tienes ego, porque el ego es importante. Escuchen ese episodio de para qué nos sirve el ego en nuestra vida o por qué existe para nosotros los seres humanos. Y nos va a tomar tiempo llegar, o sea, apenas estamos pasando al siguiente nivel, a la siguiente dimensión de conciencia, pero nos va a llevar mucho tiempo poderla integrar, pero muchísimo, poderla integrar al 100% y pasar a la siguiente densidad, y entonces ahí ya el ser humano no tendrá ego. Sí, todavía nos falta, pero podemos irlo trabajando en las pequeñas cosas. No se va a ir, pero lo podemos trabajar. En lugar de estar siempre peleando con mi compañero, pues mejor le ayudo. ¿Sí? Si, no sé, es que yo no quiero compartir esto con esta persona, pues compártelo, tampoco te quita mucho. En las pequeñas cosas es donde vamos a encontrar el cómo trabajar la sombra. Claro, también va a haber momentos muy complicados que la vida nos va a empujar y nos va a poner retos muy fuertes para trabajarla. Me refiero a que en cada momento tú puedes estar trabajando el ego para irlo transmutando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas corrientes de sabiduría espiritual nos hablan del propósito de la vida como un viaje de evolución, de autoconocimiento, de cumplir con el deber cósmico, de cumplir con nuestras misiones y, por supuesto, y no menos importante, la búsqueda de la unión con lo divino. De esto se trata. Nosotros venimos aquí a transitar experiencias, a aprender habilidades a través de estas experiencias, porque al final lo que estamos buscando es cumplir ese propósito para poder ascender en conciencia como planeta e irnos acercando de nuevo a la fuente. Aquí podemos decir que hay algunas teorías científicas sobre cómo se originó la vida, que ya lo mencionamos ahorita. Obviamente estas han ido cambiando a lo largo de la historia porque es obvio. El ser humano está evolucionando en conciencia y de acuerdo a su conciencia se va haciendo preguntas más conscientes. Entonces, las teorías van a ir cambiando y evolucionando. Todo en la vida es evolución, a mayor o menor escala. La vida del ser humano biológicamente es evolución. Se empieza a formar en el vientre, nace, crece, se desarrolla y muere. Eso es la evolución. Si una relación evoluciona, conoces a alguien, se gustan, empiezan a ser amigos, luego se vuelven novios, luego se comprometen, luego se casan, luego tienen hijos. Todo es evolución.
No importa por dónde lo veas, la vida es evolución. Entonces es claro que ese es el propósito. Y entonces estas teorías científicas van cambiando, pero no podemos negar que en algún punto la vida y las formas aparecieron en este escenario, ¿verdad? Y podríamos decir que lo que ahorita no puede comprender la ciencia, a lo mejor en 200 años sí lo puede comprender. Como les decía, hace 50 años era inconcebible que habláramos abiertamente acerca de seres extraterrestres. Hoy por hoy es normal y sigue habiendo mucha gente que no lo quiere aceptar y sigue habiendo gente que va a buscar la forma, aunque tengan los hechos en su cara, de desmentirlo. Pero ¿cómo podemos pensar que hemos llegado hasta donde estamos en este año 2024 con todas las herramientas que tenemos sin que haya pasado una evolución? Entonces lo mismo va a seguir pasando. Vamos a seguir evolucionando. ¿Sí? Entonces, en algunos años, seguramente en miles de años, con otro tipo de tecnología, vamos a poder confirmar de lo que hoy hablamos. De lo que estamos hablando, esta teoría de la que estamos hablando, no es algo que ahorita en este momento se pueda comprobar bajo las leyes científicas que nos rigen hoy en día. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser medible y cuantificable. Y claramente nosotros ahorita, hablando acerca de este propósito y todos estos conceptos, no lo podemos medir. Más bien estamos hablando de suposiciones. Pero esto es sabiduría ancestral. Esto tiene mucho tiempo, lo han dicho muchos autores, se ha estudiado muchísimo. Y aquí hay una pregunta o una pregunta interesante. Todos estos científicos de nuestra historia que han logrado grandes hazañas y que nos han traído tanta información y tecnología y demás, ¿dónde comenzaron? Comenzaron en una intuición. Y si esto pasa, si yo hago esto, porque en el momento en el que ellos hicieron sus descubrimientos, pues son descubrimientos, no existían. No existía en la mente de nadie. Nadie se había hecho la pregunta. Nadie había tenido la intuición de hacerse esa pregunta. Por lo que todo comienza desde una intuición. Muchas veces estos científicos iban en contra de las leyes que existían en ese momento. Tienes que pensar fuera para encontrar respuestas nuevas, respuestas que pueden cambiar la vida, la evolución, la conciencia del ser humano. Las antiguas enseñanzas nos dicen que los descubrimientos de quienes exploraron estos aspectos más profundos de la vida, digamos que percibieron con otros sentidos, con los sentidos extrasensoriales, por eso hablo de la intuición. Entonces, cuando nuestros sentidos extrasensoriales se activan, las respuestas a los misterios de la existencia de la humanidad se encuentran, están ahí. Porque automáticamente nuestra mente y nuestra intuición buscan esas respuestas. Aunque ya sabemos que mente e intuición no pueden convivir juntas, es decir, la parte racional más bien, la parte racional y la parte intuitiva no pueden convivir juntas en el mismo espacio. Cuando entra la intuición, la mente racional sale. Sí, porque tú estás siguiendo la intuición. La intuición no es algo que piensas o razonas, es información que llega, a lo mejor en forma de pregunta, como ¿y si hago esto, qué pasa? Pero si entonces tú metes a la razón y dices, no, eso es imposible, porque la ley dice que no sé qué y que la física quién sabe qué y que ya no es intuición.
Pero si tú te dejas llevar por la intuición de qué pasaría si yo hago esto aquí y no le permites a tu razón entrar, vas a encontrar las respuestas. Entonces, todo esto que vemos, esta teoría acerca del propósito de la vida, proviene de estas intuiciones. ¿Y qué más espiritual que eso? Sabemos que la espiritualidad, bueno, ser una persona espiritual es llevar una vida en conciencia. Sí, es llevar una vida en conciencia, no precisamente perfecto, porque seguimos siendo seres humanos y todo es un proceso, va a haber días buenos, días malos, pero en realidad todo en la vida es espiritual, porque estamos viviendo una vida física terrenal, pero seguimos siendo seres espirituales. Ya lo decíamos, que no puede existir, en un capítulo anterior, no puede existir la vida material sin la parte espiritual, porque lo primero que hay, el primer impulso es el espíritu. Y del espíritu decide el espíritu hacer materia y forma. Entonces, es muy importante entender esta parte para no caer en el tema de solo la mente, solo lo racional, no tiene sentido lo que dices, es que son dos cosas diferentes. Hay 3 ideas generales de cómo empezó todo y cómo empezó la vida y las formas. Y voy a hacer estos 3 puntos para que tú decidas cuál te hace más sentido. El punto número 1 es que todo es producto del azar, pasó así como por accidente y la vida humana es simplemente algo que surgió de la nada, como por accidente. El punto número 2 sugiere que el universo sigue las leyes naturales, pero hay partes que pueden ser ordenadas y otras caóticas, como si fuera un equilibrio entre orden y desorden. Y el concepto número 3 o el punto número 3 es que el universo tiene un orden, que todo es preciso, que la vida es eterna y que las formas son creadas por una inteligencia divina siguiendo leyes claras. Es decir, el punto número 1, en resumen, todo es un accidente, un azar, estamos aquí por azar porque pasó. Punto número 2, hay equilibrio, pero también hay cosas que son desorden. Hay cosas que son orden, hay otras cosas que son desorden. Y punto número 3, todo es orden, todo es preciso y la vida es eterna y las formas son creadas por una inteligencia divina o por la fuente o como tú le llamas. ¿Cuál de estas 3 te resuena más? ¿Cuál de estas 3 crees tú que están más allegadas, que están más en resonancia contigo? Te doy unos minutos para que lo pienses. Bueno, dentro de las corrientes espirituales, la tercera opción es la idea que tiene más sentido. Y esto lo podemos observar en el mundo y a nuestro alrededor y en cosas pequeñas. ¿Tú has visto en alguna ocasión algún documental que nos habla de cómo todas las formas de la naturaleza son perfectas y armoniosas? Cómo todas las formas de la naturaleza tienen esta geometría perfecta, cómo la música, los números son también perfectos. Si vemos que la ley natural siempre está presente y entendemos que su alcance es cada vez mayor, entonces vamos a tener la idea de que el universo es esta tercera opción. ¿Sí? Hay un orden en el universo. Y entonces de aquí viene la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Y nos volvemos a responder, el propósito es convertir nuestras posibilidades en habilidades.
venimos a aprender. Por eso decimos que hay un plan mayor. Aquí entra este concepto de el destino, ¿no? El destino nos habla de que ya nuestra vida está resuelta o hecha o tiene ya los finales escritos. Y sí, porque tenemos un plan. Nosotros antes de reencarnar hemos hecho un plan para venir a aprender a través de las personas que nos vamos a encontrar, a través de las habilidades que necesitamos aprender. Entonces, si yo necesito aprender en esta vida a ser más compasivo, a ser más paciente, la vida me va a presentar situaciones o se van a formar situaciones donde a mí se me presenten estos personajes o lo que sea, que me lleven a entender que necesito ser más paciente. Por lo que me van a poner personas difíciles, personas que me van a sacar de mis casillas, situaciones que me van a sacar de mis casillas. Y no va a ser hasta que yo entienda que tengo que trabajar en ser una persona a lo mejor más paciente y que yo lo lleve a la práctica para entonces yo haber adquirido esa habilidad. ¿Sí? Y si tú adquiriste la habilidad, perfecto. Se cumplió la función, se cumplió el propósito. Obvio no va a ser solo una cosa, van a ser muchas habilidades lo que tienes que aprender. Pero ahí podríamos decir que el destino cumplió. Sin embargo, hay algo que se llama libre albedrío, un concepto que se llama libre albedrío, y es aquí cuando viene mucha confusión. Si entonces existe un destino, ¿cómo es que yo tengo libre albedrío? Tú vas a elegir los caminos que tú vas a tomar en esta vida presente para llegar al propósito de adquirir tus habilidades. Es cierto que algunas personas no van a adquirir las habilidades, no van a pasar la tarea, no van a sacar el 10, no van a pasar el examen. Y no pasa nada, se lo van a llevar a la siguiente vida. Sí, van a tener más tarea en la siguiente. No va a pasar nada, solo que la van a acumular para lo siguiente. Entonces, es importante que entendamos que el universo sí tiene un orden y que la vida sí tiene un propósito. También las filosofías espirituales o las corrientes espirituales saben que el propósito es la evolución de la conciencia, porque entre vida y vida que tú vas adquiriendo estas habilidades, tu conciencia va siendo más elevada. Si tú ahorita sientes que estás en un punto de tu vida donde has aprendido mucho y tienes mucha conciencia o tienes una conciencia más despierta, pero conoces personas que no, y que eso es un poco desesperante a veces, sabrás entonces que tú has aprovechado más tus vidas. No quiere decir que hayas vivido solamente más vidas, porque dos personas, una con mayor conciencia que la otra, pudieron haber vivido las mismas vidas, el mismo número de vidas. No así aprendieron lo mismo. Cada quien va a aprender cosas distintas y cada quien lo va a aprender a ritmos distintos. Por lo que si tú y otra persona tienen el mismo número de vidas o encarnaciones, no quiere decir que van a estar en el mismo nivel de conciencia. Incluso hay personas, como yo les decía hace rato, yo a lo mejor puedo tener cierto nivel de aprendizaje en cuanto a lo espiritual, cierto nivel de conciencia o cierto nivel de sabiduría. Pero hay cosas que de plano no son lo mío. Que a lo mejor si me comparo con otra persona, con un ingeniero, a lo mejor el ingeniero no tiene la conciencia espiritual que a lo mejor puedo tener yo, pero él está mucho más avanzado en otras cosas, por lo que no podemos decir que yo soy mejor que él o él mejor que yo. Simplemente estamos aprendiendo cosas distintas, ¿sí? Muy bien.
Entonces, ya dijimos que vamos más allá de la teoría de la evolución física que mencionamos, la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, porque nosotros también lo vemos desde una evolución de conciencia. Al principio somos muy básicos, al principio somos muy de instintos, pero nos volvemos cada vez más conscientes, más alertas, más sensibles, más empáticos y desarrollamos nuevas formas de expresión, por lo que las capacidades se vuelven infinitas. Por eso les digo, de hecho esto lo dice también la sabiduría ancestral. Ahorita nosotros estamos en un momento, sí, de evolución, de despertar. Están despertando muchos sanadores. La gente está muy abierta ya a entender, no todos, pero a meterse más en el tema de lo intangible, del alma, del proceso de evolución, etcétera. Pero en miles de años más va a haber otro tipo de seres humanos con unas capacidades que ni siquiera podemos comprender en este momento. Las capacidades y las habilidades son infinitas. Nosotros nos vamos a convertir según lo que yo percibo y según lo que yo visualizo. Nos vamos a convertir en personas veganas o lo que conocemos hoy por hoy como veganos. A lo mejor va a tener otro nombre o va a tener diferencias, pero definitivamente vamos, en mi perspectiva, para allá. Vamos a ser sanadores todos, vamos a tener esas habilidades como hoy en día todos podemos hablar. En el futuro todos van a poder sanar. Sí, nos vamos a poder teletransportar, nos vamos a comunicar por telepatía. La telepatía existe, yo no sé si a ustedes no les pasa, pero siempre ha existido. No es ningún cuento, es verdad. Y si tú practicas, te vas a sorprender. Ya va a ser todo por telepatía. Entonces, estas son capacidades que a lo mejor ahorita nos cuestan mucho entender, pero que cuando tengamos mayor conciencia, hayamos evolucionado un poco más, va a ser súper fácil. ¿Sí? También podemos decir que la evolución no es una línea recta. Y esto es muy interesante. No es una línea recta como tampoco el tiempo, pero bueno, eso es también otro tema muy interesante que seguramente tomaré más adelante para un episodio. Pero también las corrientes espirituales, algunas nos dicen que la evolución no es recta, es decir, si tú te imaginas de punto A a punto B y que esa es la evolución en una línea horizontal, no es así. Más bien es como una V. Imagínate una letra V de vaca, ¿sí? Que en el punto A, es decir, del lado izquierdo, donde empiezas la V, baja la línea y esta primera línea de la V, que va de arriba hacia abajo, se llama involución. Y la línea que va de abajo hacia arriba, del lado derecho, es la evolución. La involución es un estado de conciencia que va desde la fuente, por decirle así, para no meterme en conceptos más complicados. La fuente, Dios, la divinidad, etcétera, sale de ahí, el alma va involucionando, viviendo vidas y encarnaciones hasta llegar a la densidad donde estamos. Ya lo había mencionado también, estamos en el punto más bajo y al mismo tiempo estamos empezando a subir. Ya empezamos del punto de abajo hacia arriba de la letra V. Sí, ya empezamos a subir. Entonces, la involución es salir de la divinidad, convertirnos en materia, ir encarnación tras encarnación hasta la parte más densa, la parte más material. Por eso vivimos todo esto que estamos viviendo, pandemia, guerras,
y todo lo que se imaginan, todo lo peor, todo el horror, que hay más cosas que quisiera mencionar, pero no las voy a mencionar, que son muy desagradables. Y al mismo tiempo están las personas encargadas de despertar estas conciencias, de poner esta lucecita, de hacer entender a los demás, de investigar, de sacar toda esta información a la luz para empezar a evolucionar. Ahora sí estamos evolucionando hacia un nivel de conciencia o hacia un despertar espiritual verdaderamente fuerte. Por eso ahorita hay muchos síntomas, ¿sí? Entonces, esto es la evolución, no es tanto una línea recta. Ahora, dentro de esta V hay 7 niveles o 7 estados de materia donde va a ocurrir esta involución y evolución. Aunque todos están entrelazados, como lo estamos viendo ahorita en el presente, donde nosotros estamos en lo peor de lo peor, pero al mismo tiempo estamos subiendo, no se ve una diferencia. Simplemente están entrelazadas estas esferas o estos niveles, ¿sí? No son separados. Y la materia y la energía pues van cambiando y estos niveles se pueden ver como diferentes formas de energía, pero se van mezclando. Entonces, como les decía también ahorita, aunque estamos en el punto más bajo de la conciencia, pero al mismo tiempo estamos subiendo, por eso vemos personas súper despiertas y personas súper dormidas, que siguen aferrándose al pasado, a lo que no es, a lo que ya no va a ser. Yo les quiero hacer esta pregunta, porque lo he platicado con varias personas en estos días, y por eso quisiera hacer un episodio al respecto del tiempo, pero veremos. Vemos más adelante. ¿Se han dado cuenta en estos días y semanas que el tiempo ya no es el mismo? Es decir, este concepto de 24/7 o este concepto de que el día dura 24 horas con tantos minutos y tantos segundos y los 7 días de la semana y los 30 días del mes y los 365 días del año y demás. Pero más específicamente hablando, o sea, del tiempo en el día a día. Yo siento que vamos como a 3,000 kilómetros por hora, que ya vamos como 3 veces más rápido de lo que estábamos. De repente me siento y volteo y ya pasaron 6 horas, de repente se acabó el día, de repente ya es de noche. Y eso no pasaba. Eso no estaba pasando. Entonces ya no alcanza el tiempo, ya todo va muy rápido. Y estos son síntomas de ese cambio, de esa evolución, de esa nueva vibración. Es una nueva vibración. Y si las personas no quieren entrar en una nueva vibración, pues no van a poder resistir la nueva vibración. Porque si ya de por sí es difícil, estos cambios vibratorios llevan síntomas, como ya les mencioné, del despertar espiritual, que lo hablamos en otro capítulo, pero dolores de cabeza, este tema de que el tiempo ya no te alcanza, y es difícil sobrellevar eso en el día a día. Entonces, si tú no quieres estar en el nuevo nivel de vibración y no te dejas llevar y aprender y te abres a, pues ya no vas a resonar, o sea, no puedes. Así como un pez, no sé, de agua salada no va a poder estar en agua dulce o viceversa, pues quien no esté vibrando en esto nuevo no va a poder sobrevivir mucho tiempo. Y por eso vienen las pandemias y por eso vienen todos estos momentos tan complicados en la humanidad, para ver quién sí y quién no, para ver quién pierde los estribos y quién no, para ver quién se muere del miedo y quién dice, pues sí me da miedo, pero bueno, tengo conciencia y tengo fortaleza y confío en mí y sé y tengo herramientas adecuadas para sobrellevar. De eso se trata, vamos a aprender estas habilidades.
¿Quieres aprenderlas? Hay que leer, hay que conocer, hay que aprender, hay que guiarnos. De esto se trata, de aprender estas habilidades justo ahora para poder ir a una nueva vibración. También podemos decir que las corrientes espirituales nos dicen que detrás de toda vida, es decir, de esta vida que estamos viviendo aquí, por decir una, o detrás de cada encarnación, hay una existencia eterna e infinita, que por supuesto que ahorita no podemos comprenderla porque seguimos muy limitados. Es desconocido este concepto para la mente humana. Podemos a lo mejor entender que vamos a seguir evolucionando y reencarnando hasta que tengamos el concepto completo del amor, hasta que hayamos vivido todas las vidas que nos hayan enseñado todas y cada una de las experiencias y yo haya integrado perfectamente el conocimiento y entonces ya no tener que reencarnar aquí, que es lo que mucha gente llama salir de la Matrix. Hay muchas teorías acerca de la Matrix y cosas, pero yo me voy a pegar a la sabiduría ancestral, sí, a la sabiduría espiritual. Y entonces ya una vez que tú pudiste integrar toda esta información, ya no vas a reencarnar. Ya vas a pasar a otros estados de conciencia donde podemos encontrar, por ejemplo, ángeles, ¿sí? Es decir, que nosotros, bueno, que también esos son otros temas que ya voy a tocar, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer, más específicamente ahorita en esta transición a una evolución, es convertirnos en Cristo. Sí, en esas personas crísticas, para poder ir y trabajar desde nuestro chakra corazón o quinta dimensión, donde ya hay unidad. Y entonces no me quiero meter en el tema de diferenciar a Jesús, el de la Biblia, y a Cristo, que sí son lo mismo, pero también son diferentes en algunas cosas, pero sí haciéndote un poco referencia a Jesús, pues Jesús básicamente era un ser sumamente bondadoso, era un sanador, no veía distinciones, no juzgaba, se dedicó mucho tiempo a conocerse a sí mismo y simplemente es en lo que nos tenemos que convertir. Sí, porque ahí hay unidad, porque ahí hay amor verdadero, amor incondicional, a pesar de que él sufrió muchas traiciones y muchas cosas tan horribles que nosotros podamos estar viviendo ahorita. Claro, no estoy comparando, pero me refiero a los ambientes tan tóxicos y tan feos. Y él aún así no se rindió. Él aún así estaba trabajando su chakra corazón. Y entonces es en lo que aspiramos a convertirnos, para poder trabajar desde el chakra corazón y estar en unidad en la quinta dimensión. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, el tema es que hay una vida y una existencia, más bien hay una existencia eterna, hay más allá de estas encarnaciones en esta vida, donde vamos a subir a estar ya en posiciones, como les digo, como los ángeles. Sí, nos vamos a convertir en una energía muy similar a lo que hoy nosotros conocemos como ángeles, que también va a ser tema de otro episodio. Pero para allá nos dirigimos. Para eso tenemos que trabajar mucho. Y en resumen, podemos decir que todo esto que acabamos de mencionar desde la perspectiva espiritual, pues es una visión muy holística de la vida
y de la evolución y de la existencia, y destaca mucho la continuidad y la interconexión y la búsqueda de propósitos más profundos. Por lo que si nosotros tenemos esta idea clara de que venimos a aprender y venimos a desarrollar habilidades, y que esas habilidades, para que sean desarrolladas, van a traer situaciones complicadas a nuestras vidas, para que podamos enfrentarlas y podamos superarlas, vamos a empezar a entender diferente las cosas que nos pasan. Vamos a empezar a reaccionar de forma diferente ante las cosas que nos pasan. Ya no nos vamos a preguntar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta persona es así? Más bien es, ¿para qué esta persona está aquí? ¿Para qué esta situación se me está presentando? Y claro, también se vale decir, no quiero, me duele, ahorita no tengo fuerza para enfrentar esto, pero si tú no lo enfrentas una vez, se te va a repetir lo mismo 30 veces hasta que logres superarlo. Y si al final de las 30 o de las 5 o de las 15 veces no lo quieres superar, ya está. No lo superas y te lo llevas a la siguiente vida. Tampoco pasa mucho. Solo que te vas a llevar más tarea y va a ser más complicado en la siguiente. Pero si tú tienes esto muy consciente, vas a aprender también la habilidad de enfrentar las cosas. Hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que no puede, a este nivel de conciencia que tenga, enfrentar la sombra o dejar el ego o dejar los miedos. No puede. Pero si tú haces esta reflexión, estoy segura que la próxima vez que se te presente algo complicado, vas a cambiar tu forma de verlo y tu forma de enfrentarlo. Y va a ser mucho más fácil. Siempre recuerda que tu yo superior está contigo y que es quien conoce todo de ti. Tú eres tu yo superior en un estado de conciencia más alto. Entonces siempre pídele a tu yo superior que te acompañe en todo desde que te levantas, que te dé siempre la sabiduría adecuada, porque el yo superior sabe lo que tienes que hacer y sabe que puedes, ¿sí? Y es una práctica que te va a ayudar mucho a conectar y a recordarte en cada situación que tú ya eres una persona sabia y que tú sabes cómo enfrentar las dificultades de la vida. Y espero que sí lo lleves a la práctica y que esta información la tomes y la absorbas como esponjita y que te aporte en tu crecimiento y en tu evolución, que por algo estás aquí escuchando. Era momento de que lo escucharas. Yo me voy a despedir de este episodio, pero ya sabes que te escucho todos los domingos a las 6 de la tarde. Nos escuchamos todos los domingos a las 6 de la tarde con nuevo episodio, nueva información. Y les informo antes de despedirme que viene un proyecto muy padre donde vamos a poder aprender muchísimo más a profundidad estos temas del podcast y muchos otros temas que son difíciles de platicar abiertamente porque necesitan estudio profundo. Así es que les voy a estar compartiendo mi próximo proyecto ya en los siguientes días. Seguramente en el próximo episodio les daré información para que estén atentos por si quieren formar parte de él y seguir aprendiendo y evolucionando. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima. Soy Paola de la Fe Erika. Chao.